Buenas, ¿cómo les va? En esta oportunidad me trae nuevamente el tema del diezmo. Vamos a ver a través de este video que les voy a presentar, vamos a ver a través de BibliaSoft cómo el diezmo es un fraude. Seguramente usted ya habrá escuchado este tema muchísimo, pero yo le quiero mostrar esto en forma escrita para que usted se saque todas las dudas en cuanto a este gran fraude y esta gran estafa que se comete dentro de las iglesias evangélicas hace muchísimo tiempo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, rápidamente vamos a ir al Génesis. Allí en el Génesis vamos a ir al capítulo 14, y en el capítulo 14 nos vamos a dirigir al versículo 18 en adelante. Acá la historia nos cuenta cómo Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los jóvenes que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Vamos a ver las cosas que los pastores no les dicen para engañar a las personas en cuanto a este tema, que es que los creyentes aporten el diezmo. Lo primero es lo que estoy marcando acá. En el versículo 18 dice que Melquisedec sacó pan y vino. Ahí lo pueden ver. Acá lo estoy apuntando con el puntero. Eso es lo que deberían hacer los pastores también con las personas. A lo mejor no le den pan y vino a los creyentes que van a diezmar, pero por lo menos deberían copiar también o imitar la acción de Melquisedec, que Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, le dio a Abraham primeramente pan y vino antes de que Abraham diese el diezmo. Muchos me dirán: sí, pero el pastor nos da la prédica, y en la prédica nos da el pan y el vino. Bueno, eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que la prédica del pastor sea el pan y el vino. Así que eso hay que tener muy en cuenta. También el rey de Sodoma le dijo a Abraham, acá en el versículo 21, toma para ti los bienes. Toma para ti los bienes. O sea que el rey de Sodoma le ofrecía todos los bienes que quedaban después de haber dado el diezmo. Y sin embargo Abraham le dijo al rey de Sodoma: nada, ahí está, lo estoy marcando, tomaré de lo que es tuyo. Nada tomaré de lo que es tuyo. O sea que Abraham le dijo al rey de Sodoma: no quiero nada de ti, para que no digan que tú me enriqueciste a mí. Acá está, dice: nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Es otra cosa que no dicen los pastores y no le enseñan a las personas, que Abraham, en todo este texto que está acá, desde el versículo 18 hasta el versículo 24 del capítulo 14 de Génesis, Abraham, después de dar el diezmo a Melquisedec, no se quedó con nada de lo que correspondía a ese diezmo. O sea que Abraham entregó absolutamente todo. Suponga el caso de que usted tenga que diezmar, usted debería entregar el 10% y también debería entregar el 90%, tal y cual hizo Abraham en esta historia, en este relato que nos está contando la Biblia. Entonces, si el pastor quiere recibir el diezmo, que el pastor primeramente haga lo que dice la Biblia acá, en Génesis 14:28, que primero el pastor dio y después recibió el diezmo, así como hizo Melquisedec, primero dio pan y vino a Abraham y después recibió el diezmo
de Abraham. Entonces eso ya va quedando más o menos claro. Ahora vamos a ir y vamos a ver también el caso de Jacob. Porque Jacob también hizo una promesa a Dios. Y vamos a ver cómo Jacob también prometió a Dios dar el diezmo. O sea que Jacob hizo esto imitando lo que hizo Abraham. Entonces, acá dice, vamos a ir a Génesis 28:20. Acá está, Génesis 28:20. Y vamos a ver acá. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, acá estamos entonces en Génesis capítulo 28, desde el versículo 20 hasta el versículo 22. Y de esto, bueno, lo único que podemos decir es que Jacob dijo a Dios: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Acá lo estoy marcando en la parte de abajo del versículo 22. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es lo que no le enseñan los pastores de este relato? Lo que los pastores no le enseñan es que esta costumbre de darle el 10% que le pertenecía a Dios, que era verdadero porque realmente el 10% le pertenecía a Dios, después, siglos después, se transformó en ley. Y una vez que una costumbre se transforma en ley, ya pasa a ser obligatorio, y aquel que no lo cumple tiene una sanción. Entonces lo que muchos pastores hacen hasta el día de hoy, es hacer que los creyentes diezmen, ya sea por el compromiso de diezmar, por una acción voluntaria, como fue acá el caso del diezmo de Abraham o el diezmo de Jacob, o también los llevan a diezmar, como fue el caso de Malaquías, donde se diezma obligatoriamente por ley. Bueno, vamos a continuar en Números capítulo 18 y les voy a mostrar otras implicancias que tienen que ver también con algo que es tremendo, porque se enseña de que el diezmo se puede dar como ofrenda, y esto vamos a ver que no es así. El diezmo no se puede dar como ofrenda. Vamos a ver, vamos a ir a Números, vamos a ir al capítulo 18, vamos a ver cómo, si nos ayuda este programita que estamos manejando en este momento. Es la primera vez que lo utilizo, así que vamos a ver cómo funciona. Números 18, desde el versículo 21, vamos a llegar hasta el versículo 21, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 21, y yo le aseguro que una vez que lo leamos, usted se va a sorprender de lo que dice en cuanto al diezmo. Acá está, Génesis 18, 21, vamos a marcar este versículo. Dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Yo lo voy a marcar acá lo que dice. Acá estoy marcando, dice por heredad. O sea que el diezmo para los levitas era una heredad, no una ofrenda. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta para que no caigamos en el engaño. He aquí yo he dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel por heredad. O sea que los diezmos que daban los israelitas del pueblo eran una heredad para los descendientes levitas. Acá está de nuevo, una heredad. Y vamos a ver más adelante que este diezmo no puede ser dado como ofrenda, porque los únicos que estaban habilitados a dar el diezmo como ofrenda eran los levitas. Una vez que recibían el diezmo del pueblo, una vez que recibían el diezmo del pueblo,
daban el 10% de ese diezmo recibido y lo entregaban al sacerdote. Una vez que entregaban el 10%, a partir de ese momento, ese diezmo se convertía en ofrenda. O sea que el diezmo no era ofrenda mientras lo daba el pueblo, pero una vez que el levita lo entregaba al sacerdote en el 10% que correspondía entregar, a partir de ese momento se transformaba en ofrenda. Acá está marcado, yo lo estoy marcando para que usted lo pueda ir leyendo, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, vamos a ver el versículo 26, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Ve? ¿Se da cuenta? A partir de este momento, acá dice, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ofrenda mecida, o sea que los levitas, una vez que recibían el diezmo del pueblo, el cual hasta ese momento no era ofrenda, una vez que recibían el diezmo como heredad, recordemos que el diezmo era una heredad, acá está arriba, en el versículo 21, no una ofrenda a los levitas, sino una heredad del pueblo. A partir de ese momento el levita recibía el diezmo y lo entregaba a ese diezmo como 10% también de ofrenda al sacerdote, y se transformaba en ofrenda mecida. A partir de ese momento, el 10% del 10% recién pasaba a ser ofrenda, no como enseñan los pastores de hoy, que cuando un creyente da el diezmo es una ofrenda. Eso es una mentira. Acá podemos ver que eso no es así. Esto es importante tener en cuenta para que no nos dejemos engañar, porque hay muchos engañadores que siguen mintiendo y siguen engañando a los creyentes. Ahora nos vamos a dirigir a Levítico y le voy a mostrar en Levítico, en el capítulo 27, a partir del versículo 30, ¿qué es lo que nos dice acá en cuanto al diezmo? Acá lo voy a marcar y usted lo va a poder ver. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es. Bueno, en esto coincidimos que así pasaba en la época de Abraham y de Jacob. Ellos reconocían que el diezmo, el 10%, era de Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Miren lo que dice acá. Que el diezmo de todo era cosa dedicada. Acá hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, porque todo lo que era dedicado, usted lea completamente Levítico capítulo 27, lea el capítulo completo, y va a ver que todo lo dedicado a Jehová, es lo consagrado a Jehová. Acá lo marco en el versículo 32. El diezmo será consagrado a Jehová. Todo lo dedicado a Jehová o todo lo consagrado a Jehová no podía ser presentado como ofrenda. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el diezmo únicamente podía ser presentado como ofrenda por los levitas que daban el 10% al sacerdote. Y entonces acá el cuestionamiento es el siguiente. Los creyentes de hoy, los creyentes comunes o normales de hoy, ¿son levitas para entregar el diezmo como ofrenda? Obviamente que no. Porque a partir del año 70, cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, el sacerdocio levítico desapareció y a partir de ese momento hasta el día de hoy, los judíos no diezman, porque no hay a quien entregarle el diezmo. Sin embargo, en las iglesias evangélicas se les pide el diezmo de la misma manera. Entonces, coincidimos en lo que le estoy diciendo. Lo mismo pasa con el tema de los primogénitos. Usted lea acá en Levítico 27 y va a ver que tanto los primogénitos como el diezmo es cosa consagrada a Jehová. Y lo que está consagrado a Jehová no puede ser dado como
ofrenda. Eso tiene que quedar muy en claro. Y bueno, y lo último que les voy a aclarar, vamos a ir también a uno de los libros que es muy conocido, que ya prácticamente ha traído mucho debate en las iglesias, porque algunos lo cobran, unos sí, otros no, pero ya Malaquías a nosotros nos da todo lo que tiene que ver con la parte de la obligación de diezmar, a excepción de que aquel que no diezme recibirá una maldición. Y esto es muy triste porque se sigue engañando a las personas de esta manera, de esta forma. Vamos a ver las implicancias de este tema. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Vamos a ir al versículo 20, vamos a ir al versículo 8. Vamos a subir un poquito. Malaquías 3:8. Acá lo tengo. Y lo voy a marcar. ¿Robará el hombre a Dios? Acá está. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vamos a ver acá que dice, malditos sois con maldición. Bueno, esta es una cosa que los pastores no le enseñan a los creyentes. No le enseñan que Dios no maldice a sus hijos. Sin embargo, acá los pastores le dicen de que va a caer una maldición sobre los creyentes. Dios no maldice a sus hijos. Dios no maldice a sus hijos. Otra cosa que no le dicen los pastores es que la palabra que aparece acá, robado, no es una transcripción exacta del original, sino que en el original dice defraudado, no robado. Otra cosa que tampoco le dicen los pastores es que el diezmo debe ser llevado al alfolí. El alfolí eran los graneros o los depósitos que tenía el templo, y en ese templo se depositaban los granos, los cuales servían de alimento a los sacerdotes levitas, a los sacerdotes del templo, y también servían de alimento para el pueblo. Y fíjense lo que dice, lo que justamente estoy diciendo, haya alimento en mi casa. Acá lo estoy marcando, haya alimento en mi casa. O sea que el diezmo no consistía en dinero, sino que consiste en alimento. Otra cosa que los pastores tampoco le dicen, que Dios dice acá, probadme ahora en esto. Los pastores le dicen a los creyentes que lo prueben a Dios. Y yo les digo una cosa, ¿saben lo que significa probar a Dios? Probar a Dios significa tentarlo a Dios. Y en la Biblia está escrito que tentar a Dios es pecado. Nosotros los creyentes debemos vivir por fe y no tentando a Dios, no probándolo. Hace falta que probemos a Dios después de que nos dio a su Hijo Jesucristo, que todavía tengamos necesidad de probarlo. Me parece que eso es una ridiculez bastante grande. Y acá los pastores le engañan de esta forma, dándole todas estas enseñanzas que son realmente satánicas y diabólicas, porque el único objetivo que tienen es sacarle el dinero a los pobres cristianos que quizás con su esfuerzo, quién sabe cómo han llegado a fin de mes, y ellos le sacan el poco dinero que tienen. Pero bueno, ahí está el engaño y ahí está la mentira. Bueno, ojalá que les sirva esto y que les sea de bendición para su vida. Nos vemos en la próxima.